Egipto temblaba. La plaga final había golpeado con la furia de un león herido, dejando tras de sí un silencio sepulcral. En medio de la oscuridad y la desolación, una multitud se movía. Eran los hijos de Israel, liberados de las cadenas de la esclavitud por la mano poderosa de Dios. Guiados por Moisés, un hombre elegido por el destino, caminaban hacia lo desconocido, con un atisbo de esperanza en sus corazones. Con voz firme y decidida, sus ojos brillaban con la promesa de libertad. Mujeres cargaban a sus hijos, susurrando promesas de un futuro mejor. Ancianos se apoyaban en bastones, sus pasos lentos pero firmes, todos unidos por un mismo sueño, la tierra prometida. Pero el faraón, cegado por la ira y la soberbia, no los dejaría escapar tan fácilmente. El sonido de los cascos de los caballos y el rugido de los carros de guerra rompieron el silencio del desierto, anunciando la persecución implacable. El faraón y su ejército se acercaban como una tormenta en el horizonte. El miedo, como una serpiente venenosa, se extendió por la multitud. Los murmullos de desesperación se convertían en gritos de terror. ¿A dónde nos has traído, Moisés? Mejor morir por la espada del faraón que perecer en este desierto. Las dudas y el miedo carcomían la poca fe que quedaba. Con voz temblorosa, las mujeres lloraban, abrazando a sus hijos con fuerza. Moisés, con la mirada fija en el mar que se extendía ante ellos como un muro infranqueable, sentía el peso de su pueblo sobre sus hombros. ¿Había sido un error confiar en la promesa divina? ¿Los había condenado a un destino aún más cruel que la esclavitud? La duda lo atormentaba, pero en lo más profundo de su ser, una voz le susurraba: «Confía en el Señor». El estruendo de los carros de guerra se hacía cada vez más fuerte. El polvo se levantaba en el horizonte, ocultando al ejército egipcio como un velo siniestro. Los israelitas estaban atrapados, sin escapatoria. El mar Rojo se extendía ante ellos, una barrera insuperable. A sus espaldas el ejército del faraón se acercaba, sediento de venganza. El sol implacable se reflejaba en las armaduras de los soldados egipcios. Sus carros de guerra, tirados por caballos negros como la noche, avanzaban sin piedad, levantando una nube de polvo que sofocaba el aire. El brillo de las espadas y las lanzas helaba la sangre en las venas de los israelitas. El terror se apoderó de ellos. Algunos se dejaron caer al suelo esperando la muerte. Gritando con voz firme: «No temas, porque el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Pero sus palabras se perdían en el viento, ahogadas por el miedo que lo inundaba todo. Con el corazón apesadumbrado, pero con la fe aún encendida, Moisés levantó su vara hacia el cielo. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. El viento cesó. Las olas del mar se detuvieron. En ese instante Moisés pronunció una oración desesperada, una súplica al Dios de sus padres, al Dios que los había liberado de la esclavitud. «Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob», clamó Moisés con voz potente, «míranos en esta hora de angustia. Hemos caminado por el desierto, guiados por tu mano, confiando en tu promesa. Pero ahora, el enemigo nos acecha, la muerte nos rodea. Muéstranos tu poder, oh Dios, líbranos de la mano del faraón». Su voz, cargada de emoción, resonaba en el silencio del desierto. Los israelitas, con la esperanza renacida, se volvieron hacia Moisés. En sus ojos, la última llama de fe se avivaba. El miedo comenzaba a disiparse, reemplazado por una extraña calma. El cielo respondió. Un trueno resonó en la distancia, seguido de un relámpago que iluminó el rostro angustiado de Moisés. El viento, que antes estaba quieto, comenzó a soplar con fuerza, levantando remolinos de arena. La vara de Moisés se convirtió en un instrumento divino. Con un gesto firme, el profeta la extendió hacia el mar. Un estruendo ensordecedor sacudió la tierra. Las aguas se abrieron, dividiéndose en dos enormes muros. El lecho marino, seco y polvoriento, apareció ante ellos como un camino de esperanza. Un murmullo de asombro recorrió las filas de los israelitas. El camino se extendía ante ellos, flanqueado por muros de agua que se alzaban como gigantes de cristal. «Este es el milagro del Señor», proclamó. «Crucemos el mar con paso firme y confiemos en su protección». Y así, con el corazón lleno de gratitud y asombro, los hijos de Israel comenzaron a cruzar el mar. Hombres, mujeres, niños, ancianos,
Todos avanzaban con paso decidido, siguiendo la columna de fuego que los guiaba durante la noche y la nube que les daba sombra durante el día. El camino era largo, pero el miedo había desaparecido. La noticia del milagro se extendió como la pólvora. El faraón, desde la distancia, observaba con incredulidad. Su corazón, endurecido por la soberbia, se negaba a reconocer el poder de Dios. «Los atraparemos», rugió cegado por la ira. «No escaparán de mi furia». Y así, con una orden suya, el ejército egipcio se lanzó a la persecución. Los carros de guerra se adentraron en el lecho marino, levantando una nube de polvo y arena. Los caballos resoplaban, nerviosos por el extraño entorno. Pero la sed de venganza del faraón era más fuerte que el miedo. Los egipcios se acercaban, sus gritos de guerra resonando en las paredes de agua. Los israelitas, al escuchar el estruendo de los carros, sintieron que el pánico los invadía de nuevo. Moisés, con la calma que le daba la fe, levantó nuevamente su vara. Las aguas, que hasta ese momento se habían mantenido separadas por un poder invisible, comenzaron a agitarse con violencia. Las olas rugieron, impacientes por reunirse, y entonces, con la fuerza de 1000 tormentas, se precipitaron sobre el ejército egipcio. El sol se asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de colores dorados y rojizos. Las aguas del Mar Rojo volvían a estar en calma, como si nada hubiera sucedido. En la orilla, los israelitas observaban la escena con una mezcla de asombro y alivio. La amenaza egipcia había desaparecido para siempre. Estaban libres. Un grito de júbilo brotó del corazón de la multitud. Hombres, mujeres y niños lloraban de alegría, abrazándose unos a otros. Habían presenciado un milagro. Cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Y la multitud, con voces llenas de emoción, se unió al cántico. La historia del Éxodo, grabada a fuego en sus corazones, sería un recordatorio constante del poder de la fe y la grandeza del Dios que los había liberado. Material audiovisual realizado por el capellán profesor Rodney López, subdirector estatal de la Federación Internacional de Capellanes y Derechos Humanos del Estado Bolívar, Venezuela.